Hola, esta es otra clase más de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní. Mi nombre es Rebeca Hernández. Estamos casi llegando al cierre del ciclo de las lecciones que hemos venido trabajando. La próxima semana veremos la lección 10 y la 11 ya la tenemos en línea, ya la tenemos a disposición de todos los que no habían estado integrados inicialmente con las transmisiones. Investigué con la hermana Cecia, encargada del Departamento de Educación, junto con el hermano, su esposo, y me informa que tenemos disponible seguir trabajando con este manual, pero hacia el volumen 2, porque ninguna otra clase los está trabajando, entre tanto que nos dan la oportunidad de volver a las clases presenciales. Entonces les estaré pasando ya el dato de cómo se llama la lección, el manual de ese volumen 2, pero sí pueden accesar a la página que tenemos ya indicada para que puedan irlo descargando y empezar a darle alguna revisada para avanzar y no quedarnos en espera de que nos eh, integremos a un nuevo grupo, qué indicaciones nos estén dando desde la administración de la iglesia. Por lo pronto, pues vamos a dar inicio con una oración. Padre bendito, te damos gracias porque un día más estamos aquí reunidos para poder estudiar tu palabra. Gracias porque estamos acercándonos a un cierre del ciclo en este manual que estamos trabajando. Te damos gracias, Padre, porque nos permites aprender cada día algo nuevo de ti, porque no nos has dejado desfallecer. Gracias, Padre, porque tú nos bendices y nos permites salir adelante a pesar de las dificultades. En el nombre de nuestro Señor Jesús te agradecemos todo esto. Amén. Bien, entonces tenemos nuestro manual que ya mencionamos. Necesitamos entonces ir viendo, sería el manual que vamos a trabajar, sería volumen 2 y estaríamos poco a poco avanzando. La manera de descargarlo, al igual que este que tienen aquí, es en la página Nueva Vida en Cristo y el nombre del manual sería el número 2, aquí con el numerito 2, el mismo nombre que tienen aquí, pero con el numerito 2. Esa sería para que de una vez vayamos avanzando. El paso número 9 se titula Mi Iglesia. Y para empezar vamos a ir a nuestro manual. Me gusta mucho la ilustración que tiene aquí nuestro manual. Si ustedes lo tienen también ahí, pueden verlo. Aparece un predicador aquí y las personas que están escuchando el mensaje. Se me hizo hasta agradable el dibujo, la ilustración. Ok, vamos a iniciar con las declaraciones que hay que responder si es falso o verdadero. Y la primera de ellas dice, la iglesia es un edificio material. Esto es falso, ya que la iglesia no tiene que ver con lo que llamaríamos templo, que es a lo que se refiere el edificio material, ese le llamamos templo. La siguiente dice, la iglesia es la comunidad de todos los creyentes. Esa es verdadera, porque de eso se trata una iglesia, de una comunidad de personas que ya creen en Cristo, porque somos la iglesia de Cristo. La número 3 dice, puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos por radio o televisión. Yo diría que no es falsa esta, porque no debe dejar de congregarse aunque quiera escuchar y ver los programas de televisión, no dejando de hacer esto. Esa sería la petición, que no deje de hacer esto, de escuchar esta radio y televisión, pero siga congregándose. Esa sería la indicación. Más adelante vamos. Para empezar, el primer tema pues nos hace la pregunta, ¿qué es o qué es la iglesia? Bueno, si estamos ahorita pensando en la iglesia, pues ¿qué es la iglesia? ¿No? Ahora que dicen que las iglesias están cerradas, pues vamos a ver si es cierto, según la Biblia, si están cerradas las iglesias o no. Esa es la parte que vamos a aprender ahorita. Dice, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Cristo habló en un futuro, edificaré. Y habló de la iglesia como algo suyo. Dice, mi iglesia.
Esta iglesia que Cristo iba a edificar ya existe y sigue creciendo. La iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy. Vamos a revisar ahorita antes de avanzar este pasaje. De hecho, lo repite en la parte de acá abajo. Vamos leyendo. Dice, en un sentido, la iglesia es universal, pero tiene a la vez una manifestación local. Esto nos lo dice Mateo 18 y Hechos 13:31. Entonces vamos a analizar primero el texto de Mateo 18 y nos vamos a nuestra presentación para poder ir avanzando. Ok, primero el antecedente. En Mateo 16, el Señor Jesús está exactamente al cierre del 15, dice que estaban en la región de Magdala. Magdala es otro nombre que recibe la ciudad de Dalmanuta. Este es el nombre de la ciudad. De hecho, encontré este mapita que tienen aquí, lo encontré y exactamente nos está describiendo de dónde a dónde se estuvo trasladando el Señor Jesús en este pasaje exactamente, en Mateo 16. Dice que se encontraba aquí en Dalmanuta y aquí le preguntaron los fariseos y judíos. Dice que le preguntaron sobre las señales que querían recibir para que él diera el testimonio de quién era él realmente. Entonces el Señor Jesús les dice que cómo pueden ellos hacer de cuenta de que no entienden las señales cuando son tan sabios en las señales de tipo climático. Si ven arreboles en el cielo por la tarde, dicen, no, va a suceder esto. Y si ven arreboles en el cielo de las nubes por la mañana, pueden definir qué tipo de suceso va a acontecer en el clima. Entonces él les hace así como pues los pone, no les da por su lado, y lo más que les dice es que lo más que van a poder recibir es el testimonio así como el testimonio de Jonás, que como pasó él en el gran pez, 3 días, en el pez de ellos también esa sería la señal que recibirían para la información o verificación que ellos esperaban, que no entendieron nada, pero se refería a la muerte y que pasaría 3 días enterrado o sepultado y luego ya vendría resurrección, es lo que les está diciendo. Entonces ellos están aquí en este puntito donde estoy moviendo aquí la flecha y dice que de ahí pasaron al otro lado del mar, al otro del lado del mar, y aquí donde llegaron el Señor Jesús les dice a sus discípulos que deben tener cuidado con la levadura de los fariseos, que no tomen de la levadura de los fariseos. Ellos cuando hablaron de levadura, como se habían olvidado de llevar pan, pensaron que se refería a eso, pero en realidad el Señor Jesús les hablaba de las enseñanzas y las doctrinas que ellos les estaban dando, porque en realidad no eran la sana doctrina o pura no doctrina, porque ya ven que la levadura lo que hace es esponjar el pan cuando realmente tiene un tamaño así pequeño. Con la levadura pues se esponja y aparenta ser mucho, pero en realidad cuando lo aplastas ya no es nada, es la masa de la cantidad mínima que inicialmente con la que se coció. Entonces eso es lo que les dice que después de esto se trasladaron, y por aquí va el caminito, hacia la ciudad de Cesarea de Filipos, y ahí es donde empieza la narración, o más bien es donde se sitúa el momento en el que el Señor Jesús mencionó esta declaración de edificar su iglesia. Entonces vamos adelante, dice aquí el pasaje donde estamos exactamente, dice Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo primero que vamos a darnos cuenta entonces es de que el mensaje del fundamento con el cual el Señor Jesús está hablando de fundar su iglesia, aun cuando habla de Pedro, en los escritos originales, se refiere a una piedra y no a Pedro como piedra. Entonces, esto nos está indicando que se refiere a esa declaración que Pedro hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerden que esta era precisamente la lucha o la discusión que constantemente tenía con los líderes judíos o con el pueblo, porque ellos querían saber si él era el enviado, el Cristo. Como judíos, ellos sabían el mensaje de que Dios estaría enviando a su mensajero y Cristo es de eso es su mensajero, su ungido, para llevar a cabo el plan de salvación. Ellos sabían la verdad, sabían cómo Cristo estaría, o quizás cegado sus ojos, también eso podría ser, tuvieran cegados sus ojos. Pero el mensaje central era que que Jesús era el enviado de Dios, Cristo. Por eso nosotros ahora podemos definir Jesucristo, porque ya se trata de Jesús, el enviado y el mensajero, el ungido de Dios, enviado precisamente para la salvación. Ese es el fundamento para la formación de su iglesia. Entonces luego habla, la bienaventuranza hacia Pedro es que Dios mismo le hizo saber ese mensaje, porque Dios mismo hace eso en la vida de las personas, pues, que nos permite saber que estamos en la verdad del conocimiento de Cristo. De eso se trata, ok. Luego habla sobre esta roca, ¿sí? La roca edificaré mi iglesia. Entonces, esta declaración es la clave de toda esta declaración, donde va a fundar su iglesia. Y lo que vamos a ver aquí es lo que le dice a Pedro, las llaves del reino de los cielos. Si se fijaron aquí, habla de lo que es el gobierno de Dios en la vida de las personas, es el reino de los cielos. Y la declaración aquí de las llaves del reino de los cielos, que todo lo que atares en el cielo también será atado y todo lo que desatares también en el cielo, habla del evangelio. Pedro fue el primero que declaró el evangelio en el Pentecostés y es algo que también aquí vamos a encontrar. Entonces estamos entendiendo pues que se trata de compartir el evangelio y abrir la puerta para que las personas entren al reino, al gobierno de Dios en sus vidas. Ese sería el reino de Dios. Ahora, en Hechos 13 también habíamos hablado de que tanto sería como ahí menciona en un sentido de iglesia universal, y acá habla en un sentido local. Pues ahorita les voy a dar una noticia que me sorprendió a mí también, sin haberla consultado de manera como acostumbro cuando estoy analizando un texto. Lo di por un hecho, pero ahora que empecé a darle, como decir, vueltas de hoja a la Biblia, pues me llevo la sorpresa, ¿no? Entonces dice que en la iglesia local, dice este texto como una base, Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, o sea que hay una iglesia en una región diferente cada vez que se van a encontrar algunos textos aquí, hay una iglesia diferente que es Antioquía. Dice, profetas había allí, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, el que conocemos o hemos conocido como misionero. Primero entonces lo que quiero que analicemos es, en realidad está hablando de una iglesia universal. Y si así fuera, la declaración que tiene aquí, quiero ir antes al manual, para que veamos por qué estoy basando esta inquietud. Ok, en nuestro manual lo que encontramos aquí dice ahí, la Iglesia Universal. Este es el párrafo donde yo voy a partir. Dice, la Iglesia Universal es el organismo sobrenatural del que Cristo es la cabeza y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento de la Iglesia. Nota, esto refiere a los creyentes genuinos
no a los que dicen ser cristianos, pero solamente son religiosos. Ya me fijé que esta es un poquito la versión, porque aquí nada más en el manual que tenemos impreso, nada más nos menciona hasta lo del arrebatamiento de la iglesia, pero esta nota, bueno, ya nos explica un poquito más. ¿Qué es lo que encontré entonces? Pues que más que una iglesia universal, que yo creo que a lo que se están refiriendo es a todos los creyentes a partir de, lo único que me dejó incómoda o no satisfecha en mi razonamiento bíblicamente hablando, en que la Iglesia Universal hubiera nacido a partir del Pentecostés y luego hasta el arrebatamiento de la Iglesia. Entonces yo digo, bueno, si a partir del Pentecostés hasta el arrebatamiento, pues yo que me preocupo, yo estoy dentro de eso, ¿verdad? Pero yo me pensé, ¿y qué con todos los que antes de el Pentecostés vivieron y murieron sin tener parte en lo que es la iglesia? Entonces yo empezaba a notar que si fuera este el caso, entonces, ¿qué va a pasar cuando el Señor nos esté ya arrebatando como iglesia y estemos en su presencia y seamos su novia y se lleven a cabo las bodas, el cordero? Yo decía, ¿y qué con aquellos? O sea, que esa preocupación de qué con aquellos que antes vinieron, pues me hizo entender que no están excluidos de lo que es el cielo y el reino de Dios, sino que lo único que hay de diferencia, y en un momentito más se los voy a explicar cómo fue que lo fui entendiendo, descubriendo, si así lo quiero. Primero, mi primer razonamiento, ¿qué con los demás? Ellos también tuvieron una oportunidad de declarar su fe ante Dios y lo hicieron. Entonces, la primer cita en la que vi, acuérdense, Adán y Eva, hubo un pecado y ese pecado tenía que resarcirse de alguna manera, entonces Dios dio esta promesa. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya es Jesús. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Desde Adán y Eva, el Señor nuestro Dios ya estaba proveyendo una manera de resarcir el daño, de que se iba a pagar la deuda a partir de la simiente de la mujer, porque ella iba a herir en la cabeza a Satanás, y Satanás, aunque creía que lo iba a vencer con haberlo puesto en la cruz, pues resulta que solo fue una herida de calcañar que se puede recuperar por una manera, se puede recuperar la persona en su herida, pero y seguir adelante. Aquí entonces el asunto es que cuando se trata de que él le hiere en la cabeza, está hablando de que va a derrotar por definitiva. Entonces, todas las personas a partir de Adán y Eva tenían la esperanza de creer en esta promesa, de creer en esta oportunidad de resarcir el daño. Entonces, desde Adán y Eva, y luego ya vamos viendo cómo escogió el siguiente personaje que yo estoy trayendo a discusión o a reflexión. En el caso de Abraham, dice entonces que en el caso de Abraham, dice que en el capítulo 15 de Génesis y versículo 5 dice, y lo llevó, es decir, a Abraham, fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, la descendencia es su simiente. Entonces le está dando una promesa que con relación a la descendencia de él que va a ser numerosa. Entonces esa sería la otra situación. Vamos viendo el siguiente versículo que es, y dice, y creyó, el versículo 6, y creyó, es decir, Abraham, a Jehová, y le fue contado por justicia. Esta fe que él puso en Dios, dice aquí que le fue contado por justicia, entonces él también debe estar dentro del reino de Dios, del gobierno de Dios en su vida. Entonces, entendiendo que Iglesia Universal más bien estaría pensándose en la extensión del gobierno de Dios, más que pensar que una iglesia que integre a todo mundo. Pero mi preocupación era, bueno, integra a todo mundo a partir del Pentecostés, pero ¿y qué pasa con todos los demás? Entonces, esa es la parte de la discusión en la que estamos trabajando. Ok, me vino otro personaje más, Moisés.
En Deuteronomio 18:15 dice que Moisés les dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, es decir, Moisés lo está declarando, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Aquí el problema fue que ellos estaban con la idea de que si ellos veían a Dios, ellos morirían porque son pecadores y Dios no permite tener el pecado. Entonces fue tal su temor que dijo, no, que no nos vuelva a hablar Dios, no queremos morir. Entonces Moisés les hace saber que Dios tiene preparado un profeta que vendría en medio de ti, de tus hermanos, alguien así humano como yo, y que te levantará Dios y a él oiréis. Entonces el Señor Jesús vino precisamente con ese propósito de poder hablarnos de Dios. Él era alguien como nosotros, era alguien, en el caso del pueblo judío, como ellos, de su misma raza, de su mismo pueblo, hermano. Y él pues empezó a proclamar. Recuerdan que la clase pasada, si no es que antes, vimos donde el Señor Jesús, cuando encierran a Juan, empieza a predicar, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio, arrepentimiento y fe, habíamos dicho. Entonces el reino de Dios. Yo entonces veo que la iglesia en realidad, más que una iglesia, se trata de este primer entorno, diríamos, entorno en donde se vive, el entorno en donde se vive, al cual más bien le estaríamos llamando el reino de Dios, que es precisamente donde Dios hace cumplir su soberanía y su voluntad en la vida de todas las personas. ¿Okay? Entonces, este reino de Dios, precisamente para poder entrar al reino de Dios, esto sí es importante, el elemento importante es la fe, y esa fe en Cristo Jesús. Ahí se está tapando en la presentación por la imagen del video, pero esta fe es fe en Cristo Jesús. Gracias a la fe en Cristo Jesús, nosotros podemos entrar a vivir en el reino de Dios. Es decir, Dios empieza a gobernar nuestra vida y a través del Espíritu Santo nos está conformando, nos está transformando y nos está ayudando a avanzar en nuestra santidad. Pero el pasaje de Mateo 18 más bien nos está dando inicio a un entorno como más pequeño, pero dentro del reino de Dios. Ese entorno más pequeño es la iglesia de Cristo, que precisamente la iglesia de Cristo es la representación del reino de Dios en la vida de cada persona, o el anticipo del reino de Dios a cada persona. Algo que yo me acuerdo mucho, no me acuerdo exactamente quién de mis maestros nos hacía esa mención respecto de la iglesia. Decía que es como el cielo vivido en la tierra. Me hacía esa reflexión. O sea que estar dentro de la iglesia es como si estuviéramos ya viviendo en la presencia de Dios en el cielo. Entonces es lo más parecido a estar en el cielo. Así que si yo puedo vivir en una congregación, entonces me estaré preparando para poder vivir en el cielo. Pues si no puedo vivir en una iglesia donde se está anticipando la vivencia del reino de Dios, entonces, ¿cómo espero vivir en el cielo cuando en realidad la soberanía y la voluntad de Dios va a ser a plenitud? Entonces, algo que nosotros entendemos es esto. La iglesia, pues, que nos está ahí mencionando, va a ser una iglesia pero de tipo local. La reflexión en la que yo entendí es que de tipo local. Todos los demás ya están dentro del reino de Dios, pero nosotros, a partir del Pentecostés, estamos siendo llamados a vivir en una comunidad de personas regeneradas con el propósito de estar viviendo el reino de Dios, pero en este espacio y en esta comunión de entre los creyentes. Esa es precisamente la reflexión. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy tan cierta de que esta es la manera de entender lo de la universalidad de la iglesia y lo de la iglesia local? Bueno, porque
cuál es la clave de la manera de entrar a la iglesia local, a cualquiera de las menciones de la iglesia en el Nuevo Testamento. Dice que el bautismo. Entonces, desde cuando el Señor Jesús dio el mensaje de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, entonces vamos a ir observando cómo en todos esos momentos que habla de la iglesia, habla de hay que bautizarse, arrepentimiento, fe, y hay que bautizarte para entrar a la comunión de la iglesia, es decir, a la iglesia de Cristo. Y esa iglesia de Cristo está como que repartida, depende de la localidad. Entonces, esta es la reflexión a la que yo concluí y estoy ahora sí que convencida de que de esto se trata, más que de una iglesia universal en la que los anteriores al Pentecostés no estuvieran incluidos. Porque al final parece ser, la interpretación que me daba a entender, parece ser que la que tiene el mayor espacio, como si está, que yo puse aquí de manera más limitadita, fuera al revés. La iglesia universal es algo grande y luego la iglesia local es algo pequeño. ¿Por qué no? Porque entonces, ¿dónde están todos los personajes de los que yo puse 3 como ejemplo nada más, cuando estamos hablando de mucha gente más, muchos profetas más? Ok, espero que me haya dado a entender, pero vamos ahora con la reflexión de la parte local, porque sí estoy abonándole más a que esto se trata de la iniciación de la iglesia, pero a nivel de una localidad. De hecho, este pasaje de Hechos 2, que es el que menciona aquí, Hechos 2, que es donde el Pentecostés dice. Entonces, vamos a verlo. Vamos a ver los pasajes. En Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos unánimes. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y si nos fijamos entonces aquí, déjenme avanzarle porque ya me fijé que sí tengo más. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces lo que estábamos viendo es con esa, pues yo diría, promesa o profecía o declaración que el Señor Jesús hizo en Mateo 16:18, hablaba precisamente de este hecho. La iglesia se empezó a formar a partir de que estas personas creyeron y entonces fueron bautizadas y se agregaron como 3,000 personas ahí. Esta fue. Y ahora, Pedro fue el que habló. Pedro fue el primerito que fue el que abrió con las llaves del reino de Dios. Por eso hablábamos de que a él le encargó las llaves. Entonces, con las llaves del reino de Dios, él lo que hizo fue decirles, arrepentíos y bautícese. Les habló del evangelio Pedro. Pedro fue el primero entonces que se encargó de hacer esta declaración de fe para las personas que lo estaban escuchando. Y ese es precisamente el efecto que está logrando cuando él predicó. Dice aquí que él logró que las personas pudieran creer y las personas que recibieron la palabra fueron bautizados y estas fueron como 3,000. Por eso les decía, esta es realmente la indicación que el Señor Jesús estaba dando, no tanto. Luego me pasé de ahí del 42 al 47, dice del mismo capítulo 2, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Entonces la condición para entrar a la iglesia es el bautismo. A la iglesia de Cristo es a través del bautismo. Entonces una persona que se congrega en una iglesia pero no se ha bautizado, entonces no va a formar parte del cuerpo de Cristo en una iglesia local, porque de eso se trata. Por ejemplo, aquí en Getsemaní, una persona cuando ya está siendo bautizada no se bautiza en cada congregación que llega. Yo fui bautizada en la primera iglesia bautista, tendría unos 15 años cuando fui bautizada, y de allí, cuando decidí que yo iba a ayudar en el ministerio en otra iglesia, pues solo hubo una transferencia, ya no hubo necesidad de volverme a bautizar, simplemente una transferencia para poder mantener una membresía en la siguiente iglesia local. Y así fue cuando llegué yo en el aniversario 50 de la iglesia de Getsemaní. Yo llegué allí con ellos, o llegué aquí a la iglesia, y desde entonces he sido miembro de esta congregación, de esta iglesia. Entonces soy miembro ahora de una iglesia local, pero solo un bautismo fue suficiente para poder ingresar a la congregación, a la iglesia de Cristo. Y es parte, además de que no tanto también estoy siendo parte de la iglesia de Cristo al depositar también mi fe en Él. Esa es la clave aquí. Ok, entonces vamos a Hechos 4.1, hay una reflexión más. Hechos 4.1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo de los saduceos. Aquí acaban de sanar a un cojo, y luego vinieron alarmaron a todo el mundo por lo que hicieron, y en el nombre de Jesús fue que lo hicieron. Entonces llegaron ellos a hablar con él, los líderes religiosos a hablar con ellos, resentidos, y fíjense bien, de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús en la resurrección anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí es donde me llama la atención, porque todos decíamos que en la iglesia fueron 3,000 y luego 5,000, y yo mismo me acuerdo haberlo mencionado. Lo que me llama la atención es que aquí no menciona que se hubieran bautizado. Y eso me hace pensar que entonces ellos tuvieron que entrar por el bautismo también, y aunque no lo menciona, esa es la única condición para poder ser parte de la congregación de Jerusalén, porque precisamente están hablando de la ciudad ahí en Jerusalén. Ok, entonces espero que me hayan seguido en toda esta narrativa y toda esta argumentación, porque ¿qué es lo que yo les estoy proponiendo entonces? Que esto de Iglesia Universal lo modifiquemos para que se entienda de una mejor manera, una quizá manera más adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues estoy hablando de que no manejemos el concepto de iglesia universal, sino la iglesia simplemente. Y lo que vamos a ver en estos siguientes versículos sea la conformación de esa iglesia. ¿Qué es lo que va a necesitarse para que pueda formarse la iglesia? Y lo que van a darse cuenta, o nos vamos a dar cuenta, es que siempre está hablando de una iglesia local y de cómo va a funcionar en sus reuniones regulares y en su crecimiento y en su fortalecimiento día a día. Ok, vamos adelante. Mire, dice, ¿con qué se compara la iglesia? Aquí ya habla de cosas generales que no tienen que ver con lo universal o lo local. Fíjense bien, dice, ¿con qué se compara la iglesia según 1 Corintios 12:27? Aquí lo que estoy haciendo es nada más agregándoles un versículo para, ahí no se alcanza a ver, pero es el 27. Dice 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Lo que estamos aquí observando pues es que hay diferentes actividades, funciones, que Dios está dando a cada persona que está integrándose y formándose dentro de la iglesia.
Pero entonces lo que estamos viendo es que Dios los puso aquí dentro de la iglesia y el cuerpo va a necesitar varios miembros, eso es todo lo que vamos a ir viendo. Entonces estamos hablando de que la iglesia va a ser como un cuerpo y ese cuerpo es el del cuerpo de Cristo, pero tiene varias partes formando ese uno, ese todo. Ok, eso es lo que está verificando aquí. Entonces, ¿con qué se compara la iglesia? Pues con un cuerpo. Esto es lo que se compara. Vamos al punto número 2. Esta es, vamos a ver. Ok, vamos aquí. Dice, ¿con qué se compara? Déjenme ver porque algo está. Ok, creo que ya aquí. Esta es. Ok, ahora sí. ¿Con qué se compara? Dice ¿quiénes componen ese cuerpo? O sea, la iglesia está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo, los que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Déjenme ponerles primero este versículo que es el que estamos ahorita, la base bíblica con la que estamos trabajando ahí. Dice aquí, voy a tomar el 12 y luego el 13 para reflexionar este pasaje. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo son un cuerpo, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo ya mora en nosotros, también estamos hablando del bautismo, el bautismo por el Espíritu. Esa es otra de las cosas buenas relacionadas con el hecho de que es lo que nos integra dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo, ser habitante, el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y aquí es donde lo está mencionando. Luego entonces nos hace una pregunta. Dice aquí que, los que dice que hemos sido regenerados. ¿Qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? De las mismas diferentes actividades que puso en la iglesia, bueno, en Romanos también las menciona y es lo que Dios ha dado a los miembros de la iglesia. Romanos 12, 4 al 8. Vamos a ver en la presentación el texto del que estamos ahorita. Romanos 12, 4 dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecías, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, ¿qué es lo que el Señor ha entregado? Dice aquí, de manera que teniendo diferentes dones, y estos fueron un regalo que no fue merecido. Nada de nosotros que viera el Señor fue lo que le dio la decisión de darnos, a ti te voy a dar porque eres de esta forma. Estos dones también son un regalo y Él es el que decide qué nos da. Él es el que decide qué es lo que nos va a ofrecer. Ok, entonces entendiendo que así es como trabaja el Espíritu Santo, nosotros no tenemos más que aceptarlos y empezar a trabajarlos. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, vamos por las respuestas que le vamos a dar aquí. Dice que Dios ha dado a los miembros dones y esos dones pues son regalos. No son regalos, así la palabra regalos. Y cuando habla de por gracia, es algo que no se merecía y nos lo dio aún sin merecerlo. Vamos al punto número 4. Dice, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Esa sí está clara, la hemos estado observando en estos otros pasajes y en la presentación de Efesios
Estamos leyendo Efesios a partir del versículo 11, les estoy presentando. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Se dice que estos dos son un mismo tipo de función. Y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vean lo importante que es entonces. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es parte entonces del plan de Dios que nos está dando los dones precisamente para que entre todos edifiquemos y lleguemos a la madurez que corresponde en la vida espiritual. Fíjense bien, entonces, ¿quién es la cabeza? Cristo. En Efesios 1:12, ¿para qué existe la iglesia? Este pasaje creo que ya lo habíamos revisado en otras lecciones, así que nos va a ser un poquito familiar lo que estamos encontrando allí. En Efesios 1, les estoy dando el 11 antes, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Acuérdense que habíamos hablado de que Pablo y los judíos ya esperaban la venida de Cristo, pero él habla de la predestinación para un propósito específico y porque era el puro designio de su voluntad. O sea, dentro del reino donde su soberanía y su voluntad son las que predominan y ahora sí que reinan, ¿no? Y tienen dominio. Su voluntad y su soberanía son los que deciden y él así fue que lo conformó y lo hizo precisamente para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Entonces nosotros conociendo que nuestro papel es que reconozcamos que Él es el que merece la gloria, la alabanza y la gloria, pues entonces este es nuestro papel dentro de la iglesia. Poderle ofrecer culto de alabanza, de reconocimiento y que entre todos los que estemos ahí conformados en esa iglesia pues nos vayamos edificando unos a otros hasta llegar a la madurez que corresponde a los hijos de Dios. Ok, vamos avanzando en nuestro manual. Dice aquí en la parte siguiente, estamos en la pregunta número 6 ya. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ok, vamos a Mateo. Ese Mateo lo conocemos perfectamente. Mateo 28 del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así sea. Amén. Entonces, fíjense bien, bautizándolos en el nombre del Padre. Entonces, esa parte del bautismo es parte de hacerlos parte de la congregación. Hacerlos parte de la congregación local, de la iglesia de Cristo, de ser, porque espiritualmente el Espíritu nos hace parte del cuerpo de Cristo, porque Él mora en el corazón, okay, pero el bautismo los hace parte de la iglesia local. Esa es la parte importante aquí. Ok, vámonos entonces a nuestro manual.
Vamos ya, nada más reforzamos lo de la iglesia local. Ok, esto es la iglesia local. Permítanme tantito porque ya se me atropiaron aquí las teclas. Ok, ahí va. Iglesia local. Dice, la iglesia local es un grupo de personas nacidas de nuevo, bautizadas y organizadas para glorificar a Dios, edificarse mutuamente y proclamar el evangelio. Bueno, lo estamos reafirmando en este contenido. Pero antes de avanzar, vamos a ir a la parte derecha de nuestro manual. ¿Ok? Para hacer, dice aquí, para profundizar su comunión con los hermanos de su iglesia, acuérdense que nos estamos integrando precisamente como una familia en Cristo o cuerpo en Cristo. Dice, para profundizar su comunión con los hermanos de su iglesia, comience esta semana invitando a uno de ellos a su casa. Ahora sí que no se va a poder, ¿verdad? Hacerlo así, pero ¿qué tal una videollamada o una llamada telefónica? Videollamada podría ser mejor porque es como si nos estuviéramos viendo frente a frente. Y yo cada vez que la experimento me siento bien cómoda con la persona con la que estoy hablando porque nos permite parecer como que si estuviéramos frente a frente y se siente uno muy cómodo así. Ahora, para descubrir, dice, Dios ha dado a cada creyente un don espiritual. Esto es en Romanos 12, ya lo vimos aquí en esta parte de las citas. Esto es en Efesios 4:11, que ya también lo leímos hace un rato. Primera los Corintios 12, que creo que también se los di acá en la parte de arriba. Dice, hablan de los dones. Por ejemplo, algunos de los dones mencionados allí son servir, exhortar, el de fe, el don de sabiduría, el don de mostrar misericordia, el don de presidir, que sería administrar, el don de enseñar, el don de dar, el don de evangelizar y el don de pastorear. Entonces aquí son los diferentes dones que se mencionan en la Biblia. ¿Sabe usted cuáles son sus dones? Si su respuesta es no, entonces usted podría saberlo orando, sirviendo en la iglesia y pidiéndole a los hermanos que le digan qué habilidad observan en usted. Esto es algo muy importante. Cuando yo me integré a la iglesia, les decía, tenía como 15 años y empecé a trabajar pues enseñando a los niños. Trabajé en diferentes áreas que poco a poco empezaba a sentir que me era insuficiente enseñando a la clase de los niños, enseñando a esta otra clase, me iba a las misiones y y empezaba así cada vez a buscar otra actividad más y una actividad más porque me parecía como que todavía no encontraba el lugar en donde yo podría servir de manera más clara, más clara. Esa es la parte que creo que no me quedaba todavía bien. Sé que soy maestra en escuela secundaria y estudié la carrera de instructor de música, pero yo creo que Dios me dio el don de la enseñanza. Tengo el convencimiento de que yo podía enseñar. Cuando yo enseñaba música en las misiones, siempre me inquietaba de decir, ¿por qué no les enseño también de la Biblia si aquí las personas todavía no profundizan en el mensaje? Y me impacientaba o me preocupaba, y una cosa que me daba cuenta yo que es una realidad de cómo Dios te habla es que cuando tú ves un problema es porque te está diciendo, de eso se trataba que vieras, porque yo creo que tú puedes hacer algo por eso. Y así fue como yo me di cuenta de que yo necesitaba prepararme más para entender la Biblia y entonces poder enseñar a las personas a profundizar en el mensaje del Señor, de Cristo. Ok, entonces, entendiendo esto, vamos ahora sí a la parte de abajo, en la siguiente hoja. Dice, lea Hebreos 10 del 24 y 25. ¿Qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a las buenas obras? Aquí creo lo único que les estoy agregando es el versículo 23. Vamos a la presentación. Dice aquí Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo que me pareció algo muy bueno, que porque les agregué el versículo 23, fue por la parte que dice aquí: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Nosotros tuvimos una profesión de fe cuando decidimos aceptar a Jesús, porque decidimos creer y tener la esperanza de lo que Él prometió. Entonces, este hecho nos hace tener como los elementos para poder avanzar al estimularnos en el amor y en las buenas obras. Tenemos una fe, necesitamos mantenernos firmes y tenemos una fe en la que está basada pues nuestra esperanza, ¿no? Y estos son los elementos suficientes para poder decir: no desfallezcas. Y entonces eso nos puede ayudar a que nos mantengamos con la mirada puesta en Jesús y buscando entonces el amor que Él nos está ofreciendo. Entonces eso sería estimularnos al amor, mantener la comunión unos con otros y las buenas obras, que es otra de las cosas que se pueden lograr cuando vemos que alguien más también está interesado en compartir cosas buenas con las personas. Entonces es importante que nos ayudemos y que nos estimulemos contagiándonos unos a otros. Si dos personas estamos juntas, es más fácil porque nos vamos a mantener como con la fortaleza o el ánimo. Y decíamos en una de las lecciones el presenciales, que cuando mirábamos a alguien alabar al Señor con mucho gozo y no lo estábamos haciendo así, nos contagiábamos de alguna manera y queríamos entonces hacerlo como esa persona también, con mucho gozo, ¿no? Entonces estar una persona, como decir, tomado al brazo al lado de la otra, permite avanzar con una fuerza firme y un paso firme. Entonces por eso hablaba yo de dice, mantengámonos firmes, el hecho de poder mantenernos juntos en avanzar en esto, ¿sí? Esta lo vamos a analizar un poquito más adelante. Bueno, vámonos entonces a nuestro manual. Esta sería pues la manera de responder la pregunta, ¿ok? Estimularnos al amor sería contagiarnos unos a los otros y animarnos a hacer las obras en el mismo plan de esfuerzo hacia el bien actuar hacia las personas y el bien actuar en general. Dice aquí la siguiente: ¿enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local? La respuesta aquí es sí. Sí, ¿por qué? Y ya hemos visto, porque eso nos ayuda a poder mantenernos animosos, estimulados y motivados para hacer las cosas buenas. La iglesia local es parte de la edificación de nuestra vida espiritual, de acuerdo a lo que otra persona tiene de don que me puede ayudar a fortalecerme y mejorar en mi vida diaria. Eso es lo que estoy reflexionando, ¿no? Y luego vamos, ¿qué otras cosas hacían juntos los creyentes en la iglesia de Jerusalén? Estas son las acciones que se pueden hacer dentro de la congregación, de la iglesia. Y esta parte también ya la teníamos vista, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. La doctrina será la enseñanza, la comunión será la convivencia como familia, el partimiento del pan puede ser la cena del Señor, porque acuérdense que el Señor Jesucristo, cuando hubo tomado la cena, tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y le dijo: comed, esto es mi cuerpo. Entonces estamos entendiendo esa es la referencia. Y las oraciones, ya sabemos que cuando Él ya les había enseñado a hablar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. Fíjense que ese texto que estoy mencionando tiene otra referencia precisamente al reino de Dios en la tierra, que tiene que ver con hacer su voluntad. Y la iglesia está dentro del reino del ambiente del reino de Dios. Y este ambiente lo que hace es que
está tratando de ser un modelo del cielo, un modelo del reino de Dios. Qué importante es nuestra congregación, porque ¿quién dice que sí estamos cumpliendo el propósito de ser una iglesia, de ser un ejemplo del reino de Dios y del cielo, como vivir en el cielo en la tierra, cuando en realidad estamos teniendo conflictos unos con otros y nos estamos molestando unos con otros o estamos dejando de ser obedientes a lo que Dios nos ha pedido que llevemos a cabo como iglesia, dentro de la iglesia, simplemente hasta lo que más adelante vamos a ver con relación a nuestros pastores. Esa es la parte que me viene como reflexión. Qué importante es que no nos caiga el 20 de qué es lo que nos toca hacer como iglesia y qué es lo que estamos dejando de cumplir como iglesia. Bueno, vamos adelante. Esta es la parte de la respuesta siguiente. Dice, al ser miembro, el 9, al ser miembro de la iglesia, usted debe ayudarla. ¿En cuáles maneras podría ayudar a su iglesia? Entonces yo aquí encontré en Gálatas, nada más les incluí el versículo 1 para el refuerzo, ¿no? Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El antecedente que no les quiero dejar pasar es restauradle con espíritu de mansedumbre. Y considerarnos que no estamos exentos de que nos va a pasar eso también. Así que si nos proponemos sobrellevar las cargas, no se está refiriendo a que tú me cuentes para yo apapacharte porque esa va a ser la situación. Cuéntame tus penas, cuéntame tus cargas, porque yo me voy a sentir superior de alguna forma porque yo no las estoy viviendo así y porque a mí no me está pasando eso. Entonces como que me hace entender que más que quererte apoyar es como quererme sentir fariseo, de aquel que oraba y decía, oh, te doy gracias, pero yo no soy como aquel publicano que hace esto, yo hago esto y oro y ofrendo, hago todas estas cosas. Entonces, ese sería el cuidado que necesitamos, porque precisamente, ¿cuál es el plan aquí? Cumplir la ley de Cristo es la ley del amor, porque dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Si os amáis unos a otros, todos entenderán que son uno conmigo, que han estado conmigo, que yo los estoy enseñando. Serán mis discípulos, harán saber que son mis discípulos. Entonces, esta es la parte que debemos tener en la mira, que cuando pensemos en esta ayuda, no pensemos en que nos queramos sentir mejores, sino que nos pensemos en que le podemos ayudar en amor realmente. Porque también nosotros vamos a caer tarde o temprano algo así y no podemos vanagloriarnos diciendo nosotros somos mejores. Por eso yo te tengo que ayudar. No por ese lado, nada más cuidado con eso. Entonces aquí sería restaurar y sobrellevar apoyándolos en las cargas que tienen, ¿no? Y luego Gálatas 6:10. En Gálatas 6:10 también nada más les estoy agregando un versículo por ahí nada más como para apoyar. El texto dice en el Gálatas 9:6, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esta parte no se las dejo, que no nos cansemos de hacer el bien, porque tarde o temprano vamos a recoger frutos de haber hecho el bien. Y no, si no nos desmayamos en hacer el bien. Entonces vámonos a nuestro manual para poder responder aquí que hacer bien a los que son de la iglesia mayormente, a los que son de la congregación. Okay. Vamos a Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10 dice,
Tomé desde el 7, es un parrafito, del 7 al 11, del 7 al 11 como parte del pensamiento, de la unidad de pensamiento. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es como una listita también de dones, porque precisamente son como funciones, ministerios que Dios establece para que puedan ministrar, es decir, administrar, otorgar, entregar a la iglesia. Entonces todo esto es parte de lo mismo. Aunque se enfoca solo en el versículo 10, en el versículo 10, cada uno ministra a los otros como buenos administradores según esto, entonces esta parte nos vuelve a traer de vuelta el amor, porque con el amor cualquier problema, falla que veamos no nos va a preocupar, eso es cubrir la multitud de pecados, no nos va a preocupar si realmente lo que nos tiene como que en la vista no nos tiene los lentes, por decirlo así. Con los lentes, con lo que le estamos mirando es con los dientes del amor, lentes del amor, que sería la ley de Cristo. Y todo lo que pudiera tener de fallas el hermano, por lo que pudiéramos murmurarle, la idea es que no lo hagamos así y que ministremos, porque Dios tiene muchas maneras de que su gracia se aplique a nosotros, muchas maneras. Y el plan es administrar nosotros lo que hemos recibido, ministrarlo siendo buenos administradores, entregarlo siendo buenos administradores. Y esto es la lista de todos los ministerios y todo lo que podemos otorgar o ministrar, ¿no? ¿Qué le respondemos entonces acá en nuestro manual? Pues que le puse yo, no murmurar, amar y ministrar. Y ministrar es como entregar. Esa sería la parte de entender ahí. Segundo los Corintios 9:7 es un texto que repetimos mucho cuando recogemos las ofrendas, pero creo que ya habíamos hablado de que no es exactamente el enfoque que se está mencionando en el contexto. Dice, pero esto os digo en el versículo 6 de segundo los Corintios 9. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. En esta ocasión, abundar en buena obra es en el ofrecer una especie de ayuda económica a las personas que lo necesitaban. Ese es el antecedente. Entonces, cuando empiezo aquí a narrar, a partir del versículo 6 está dando el enfoque en que si tú vas a entregar económicamente, tú tienes, o si tienes, independientemente si es mucho o poco tienes, en tu mente debes de estar pensando en entregar generosamente y ten la seguridad de que el fruto de esa entrega generosa también va a ser generosa hacia ti. No como condición, porque si nos pensamos en que por la condición de que me va a venir, entonces me va a venir generosamente, por lo tanto yo voy a dar generosamente, no tanto por condición, sino por convencimiento de que puedo dar. Dice el Señor Jesús que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, esa alegría, bienaventurado, esa alegría entonces es parte del gozo
la mentalidad que debo de estar en mi pensar, en mi sentir, debe ser de alguien que da con alegría, más que como sentirlo como obligación, porque precisamente de eso se trata el antecedente del texto. Y aquí pues sí, poderoso es Dios, eso sí te lo asegura. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, aquí es donde aparece la parte que Dios puede actuar aquí, haciendo bien que haya suficiente y entonces no me sienta agobiado porque como no tenía y ya lo di y ahora estoy toda triste, pues entonces Él puede hacer que las cosas abunden hasta en mi simplemente anhelo de hacer las obras buenas, aunque no haya. ¿Recuerdan otra parte donde los hermanos de otra congregación, Macedonia me parece que decía que ellos no tenían muchas cosas de posesiones, pero ellos estaban gozosísimos de contribuir para las necesidades de los de Jerusalén? Y eso es una de las cosas que no necesitamos tener o no en abundancia para poder sentir el gozo para compartir. Eso es algo que Dios nos conceda poderlo sentir como una realidad, ¿no? Bien, en las preguntas dice entonces compartir, ¿cómo le pondríamos aquí? Dar de lo que tengo con generosidad. Sería en la pregunta número de 2 Corintios 9:7, dar con generosidad y alegría. Dar con generosidad y alegría. Dice que en 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y Tito 1 del 5 al 9, la Biblia establece requisitos para los líderes que gobiernan la iglesia. Dice, lea estos pasajes. Aunque usted no piensa ser líder todavía, cada cristiano debe aspirar a tener las características mencionadas en estos versículos. Recuerdo que uno de ustedes en la clase mencionó que deseaba poder enseñar, que también deseaba tener la facultad de oportunidad de enseñar. Un pastor es así, no solo enseña, sino también está cuidando, pastoreando, aconsejando. Y sería una lista de requisitos. Ahora sí que si el Señor le concede ese don y le concede este llamado, porque es un llamado especial el que Dios hace cuando nos llama. Yo recibí ese llamado también cuando empecé a darme cuenta de la necesidad que veía en esas misiones, que hacía falta la profundidad en la Biblia. Yo dije, yo quiero hacer eso. Y el Señor me llamó y me dio la bendición de poderme preparar en un seminario para conocer más de esto. Entonces muchas de las cosas con las que estoy compartiendo con ustedes pues tienen que ver con la preparación que también recibí, porque pues no me gusta quedarme con todo lo que me fue dado, también me gusta compartirlo y eso es lo que he venido haciendo. Ok, lo que vamos a hacer es darle una leidita nada más para informativo, ok. Dice en 1 Timoteo 3, dice 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Neófito va a ser alguien recién convertido, alguien recién profesando fe en Cristo. Y la parte de Tito 1 en adelante, del 5 en adelante, dice, por esta causa te dejé, le dice a Tito, ¿no? Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía,
porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí, retenedor de la palabra fiel de tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Creo que hasta ahí nada más. Entonces, estos son los requisitos para alguien que quiere pastorear una congregación, desea ser obispo. ¿Qué dice entonces nuestro manual para seguir avanzando? Ya que los líderes son puestos por el Señor, ¿cuál debe ser la actitud correcta hacia ellos? Como miembro de la iglesia, a un pastor o a un líder encargado de la iglesia, esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:12, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí lo que vamos a ver dice que ellos lo que van a hacer es que trabajan, nos presiden en el Señor y nos amonestan. Ellos son los que hacen esto, entonces nos pide que los tengamos en mucha estima y amor. Eso es lo que nos pide, ¿verdad? Reconocerlos, no le puse aquí al subrayado, pero reconocerlos y tenerlos en mucha estima y amor. Esa sería la respuesta ahí. Y luego en Hebreos 13:17 dice cómo los debemos tratar. Vamos a ver ese texto también. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Creo que hasta ahí queda el texto. Obedecerlos entonces y sujetaos, porque ellos velan por nuestras almas y van a dar cuentas ante Dios. Ese es el punto de los pastores. Y si nosotros somos personas que los estamos desobedeciendo y no nos sujetamos y ellos sufren porque no han logrado encauzarnos en el camino correcto, pues ahora sí que van a estar, en lugar de hacerlo con alegría, dice que quejándose, y esto no es provechoso, porque su función es que nosotros podamos ser pastoreados, velan por nuestras almas, y ellos pues van a dar cuenta de lo que se les ha encargado. Esa es la responsabilidad de un pastor. Así que tengámoslos en obediencia, dice ahí, obediencia, y sujetándonos a ellos. Ok, en el punto siguiente dice, ¿cuál es una de las responsabilidades de la iglesia con sus miembros? La misma iglesia como cuerpo a los miembros de manera individual, según Gálatas 6:1 y 2. Esta parte ya la habíamos también leído en la parte anterior, así que repaso, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, deben de restaurarle. Los que son más maduritos deben de restaurarle, pero con mansedumbre, es decir, no tratando de acabar con él, sino tratar de que en realidad resurja su ánimo, su deseo de corregir su vida. Ese sería entonces el punto. Y luego en el pasaje siguiente de la pregunta 12 dice, al corregir a un hermano desviado, ¿con qué actitud debe hacerse? Pues con mansedumbre, con la ley de Cristo que decíamos que era el amor, es la ley de Cristo, entonces con amor. La iglesia puede ser por ser una familia, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus miembros.
Hay momentos en que la disciplina es necesaria para conservar el testimonio y la pureza de la iglesia. Es un acto de amor y de preocupación hacia los miembros de la iglesia. La disciplina es una de las cosas que Dios usa para estimularnos al amor y a las buenas obras. Me he estado acordando de que yo recibí una vez una amonestación de un hermano que veía mal que yo hubiera expuesto pues, ¿qué será? La manera en la que había actuado este hermano o el descuido que había tenido con una función dentro de la iglesia. Y le parecía que esto no era la manera correcta de estimularnos al amor y a las buenas obras. Quizá mi carácter perfeccionista me indicaba que se podía hacer mejor esa labor y que no se estaba haciendo bien. Entonces este hermano me estimula, porque cuando yo trato de analizar su punto, yo decía, hermano, espérame, es que no estoy fallando en amor, en esto. Si en realidad te preocupa que se fomente esto, pues diríamos, hermana, dime cuál es el problema y vámonos solucionándolo. En lugar de decirme, no grites, no digas, no expongas, ¿no? Y pues yo lo veo desde el punto de que si yo no expongo lo que está fallando es la congregación en la iglesia de Cristo. Pero si el hermano me dice no lo expongas porque eso hace que se ofenda el hermano que está fallando en eso o al que estás acusando de que está fallando en eso, pues entonces no estamos en comunión. Pero entonces yo no le vi sentido de realidad en eso porque si pude ver que hay un problema y creo que trataba yo ya de haberlo solucionado, yo ya había intentado solucionarlo, no nada más lo estaba criticando, sino que yo ya había tratado de solucionarlo y no se había logrado, no se había considerado mi participación para hacerlo, entonces yo decía, pues no puedo quedarme callada, tengo que exponer esto. Pero cuando ya fuimos a hablar con el pastor también le hizo saber al hermano que no estaba yo en infracción tal como para ser amonestada de esa manera, porque el hermano hablaba de una forma como que de un tipo de castigo para mi actitud o mi proceder. Y el pastor le dice, no, pero sí es cierto que no se espera que estemos acusando en una reunión de la sesión de negocios de la iglesia. Entonces, no sé, fue una situación un poquito complicada, pero hasta la fecha, antes de la pandemia, no se había logrado solucionar. Esa situación seguía siendo un descuido para mi punto de vista y no lo hago con el afán de molestar a nadie, pero sí con el afán de decir, si yo lo veo, lo vieron todos, pero nadie lo había hablado. Pero como no resultó en algo positivo, yo creo que entonces no fue adecuado que yo lo expresara en esa forma ni en esa ocasión, entonces fueron varios errores y reconozco ese punto. No dio resultados como positivos como debieran haberse esperado, así que no fue lo correcto, no fue lo oportuno. Pero bueno, Dios conoce las intenciones del corazón y no tendría por qué estarme tratando de justificar de algo que Él mismo conoce que me motivó para tomar la iniciativa. Ya en la parte final, de la parte izquierda de nuestro manual, dice, para pensar, haga una lista de los pretextos que algunos hermanos siempre dan para no asistir al templo. Ahorita estamos en pandemia, pero cuando no estábamos, está aquí, dice, yo le puse ahí, es que no tengo tiempo porque tengo que trabajar en una tarea o en el trabajo me dejaron tal comisión y no tengo el tiempo para poder ir. Segunda, es que puedo verlo en internet. Lo veo en internet, aprovecho que se ahorra el traslado y todo eso. Esa sería otra. La tercera, es que, no, ¿para qué voy? Es que la congregación ni me saludan, ni siquiera me dan el saludo, nada, no me toman. La siguiente es esa, no me toman en cuenta cuando se trata de hacer algo y yo quisiera, pero no me toman en cuenta, entonces ya para qué me arrimo.
Dice, ¿cuál es la verdadera razón por la que algunos hermanos no van al templo? Esa de Hebreos 10:25 ya la conocemos, las vamos a repasar aquí, dice. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces algunos tienen por costumbre ya ausentarse, así que cualquier pretexto es lo de menos. Ok, vamos adelante. Dice, haga una lista de los líderes de la iglesia y ore cada día de esta semana por uno de ellos. Me acuerdo que esta vez que dimos la lección en la clase, algunos ya la tomaron presencial, yo le pregunté a la hermana Cecia, que es con la que teníamos contacto por lo del Ministerio de Educación, que me ayudara con esa información para podérselas dar a ustedes. Y ella me mandó la lista. Entonces esa es la que aquí tengo con ustedes. Aquí detrás del video, de la imagen, es el año. Líderes de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní desde 2020. Dice aquí que oremos por uno cada día de la semana, pero pues en la lista estamos encontrando que somos más de 7 los ministerios y los líderes. Está para empezar, pues el pastor, estaba entonces el hermano Correa, él sería antes de el pastor titular. Ahora tenemos al pastor Alfonso Méndez, oraríamos, pues no hoy, ya mañana, por decir algo. Luego otro día, el ministerio de proclamación está Ruth Martínez y Luis Vázquez. Ellos dos están en este ministerio. En otro día, el de adoración, ella se llama Miriam Hernández, la encargada de este. Luego ya en el Ministerio de Educación, pues está el pastor Alfonso y la hermana Cecia, ellos son los esposos pastores. Y luego está el Ministerio de Oración, es el hermano Alberto y Cecilia Soriano. Ellos están a cargo del Ministerio de Oración los miércoles, es donde se trabaja a las 8 de la noche. El viernes, bueno, el otro día es el Ministerio de Servicio, Juan Pablo Zambrano, precisamente hoy predicó él en el mensaje del día de hoy. Y luego tenemos el sábado entraría el Ministerio de Comunión, son todos los diáconos. A mí me hubiera gustado separarlas, hermanos diáconos, sería bueno tenerlos también separados. Si alguien lo tiene el dato, pues también sería bueno que nos lo compartiera para hacer más larga nuestra lista aquí, ponerla aquí. Ya ahora entrando otra vez en domingo, el Ministerio de Administración y el encargado es el hermano Armando Martínez. Luego tenemos el Ministerio Mujer, la hermana Alejandra Manjarres. El Ministerio de la Unión Femenil, la hermana Ana Rosa Marrón. Y el Ministerio de los Jóvenes y Adolescentes es Marco Antonio Chavira. Él también ya ha predicado en los domingos y me acuerdo haberlo mencionado una vez en nuestras clases. Y el otro, el Ministerio de los Varones, el Unión Varonil, es hermano Oscar Kopka. Yo quisiera animarlos, aunque no lo puse y no lo hice a propósito, no lo puse, que oráramos por la clase de nuevos creyentes y por las dos maestras. Yo soy Rebeca, la hermana Olga Jaramillo y yo soy Rebeca Hernández, que podamos orar en otro día más por nuestra clase para que nos mantengamos con la oportunidad de compartir y bendecir. Ese sería el propósito. Esta lista se las había ya dado en físico cuando estuvimos allí, pero me imagino que si lo están viendo podrían hasta tomar una foto de pantalla y ya tenerlo con ustedes para poder unirse los que puedan consultar esta hojita y no la habían tenido, pues tómenle una foto de pantalla si es el celular para que la tengan y puedan incluirlas en sus oraciones en la semana, en esta semana en especial. ¿Qué tenemos para leer? Tenemos para leer en esta semana, ya ahora sí entramos al libro de la carta a los Romanos, versículos del 1
al 4 dice, lea cada capítulo por 2 días seguidos para entenderlo mejor. La carta a los romanos está llena de enseñanza. Así que les va a caer de manera hermosa para agrandar su conocimiento conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, cuál es su voluntad en nuestra vida, en nuestra fe. Se los recomiendo bastante, es un muy buen material. Ok, el texto de memoria, Hebreos 10, 24 y 25, cada vez más largos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nada más para recordarles que la iglesia es como el reino de Dios en la tierra. Si no podemos mantenernos dentro de la congregación de la iglesia local, ¿cómo esperamos mantenernos felices y contentos en el cielo si lo que vamos a estar viviendo aquí en la tierra con esa es un adelanto de lo que vamos a estar recibiendo y viviendo allá en el cielo? Así que hagámonos conscientes de que es importante mantenernos en nuestra congregación. Somos parte de una iglesia local. El bautismo de Cristo, el bautismo de la iglesia por agua, nos da la oportunidad de ser miembros para ser activos y edificarnos unos a otros. Ahora sí que todo es por ganancia, no es por pérdida, todo es por ganancia. Nos vamos ayudando a edificarnos y a fortalecernos en la fe. Esa sería la invitación a no dejar de integrarnos. Los cultos se están grabando y se están presentando cada domingo igual a las 10:30 en el YouTube, en la página de YouTube, en el canal de YouTube, en la página de Facebook de la iglesia. Y pues ahora sí que no es más que ir y buscar el enlace a la hora para poderlo tener y estar unánimes en la enseñanza y en la actividad que se está dando. Actualmente hay una actividad que se está pidiendo para que los hermanos de Tala puedan comprar los hermanos del Húmedo puedan construir en la parte de arriba una segunda planta para agrandarse, y ellos van a hacer un bazar, y eso sería muy bueno que todos participáramos llevando al templo cosas que se puedan vender como bazar, objetos dentro de nuestra casa que ya no estemos usando, que se puedan usar, que sepamos que se pueden vender para contribuir y que puedan ellos alcanzar una cantidad suficiente para construir en la parte de arriba. Entonces, todas esas actividades como iglesia, como congregación, si nos sentimos parte del cuerpo local en Getsemaní, en la iglesia del country, no me acuerdo qué country, Colomos, pues ahora sí que nos podemos sentir responsables, pero también afortunados con una oportunidad de ayudarnos y servirnos, apoyarnos unos a otros y ayudarnos a crecer. Esa sería la invitación. Estamos llegando al final y vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites entender que el propósito que tuviste, Señor Jesús, de fundar tu iglesia ha sido que podamos experimentar el reino de Dios en nuestra vida diaria aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque prevés que podamos empezar a ejercitarnos en esa
vida, vivencia que tendremos en un futuro en tu presencia. Gracias te damos porque podemos ser parte de tu actuar, de tu accionar, Padre, ministrándonos, ayudándonos a edificarnos, a exhortarnos y animarnos, amonestarnos para amarnos más, Padre, unirnos en amor, que podamos cumplir la ley que nos dejaste o el mandamiento que nos dejaste de amarnos unos a otros para dar testimonio de que somos tus discípulos, tus alumnos, tus seguidores, Padre. Permite que esto se haga una realidad en nosotros y que no vayamos a usar de vanagloria al entender que los dones tú los diste y que los liderazgos también tú los has dado y que no fue por alguna condición particular propia como para sentir vanidad en ello, Padre. Permite que podamos tener de veras buena comunión entre unos y otros y que podamos de veras edificarnos, Padre, y poder hacer las buenas obras entre unos y otros. Gracias, Señor, te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta pronto, hasta la siguiente.